Hola a todos. Hoy les contaremos sobre algo muy sorprendente e interesante. Más precisamente, un artefacto. La lanza del destino, la lanza de Longinos o lanza sagrada. Se la llama de diferentes maneras. Esta lanza es una de las reliquias fundamentales del cristianismo. Siempre está estrechamente relacionada y entrelazada con otra reliquia más significativa de la que hemos hablado en el pasado de nuestro video, el Grial, el Santo Grial. Este signo en el mundo también se llama, atención, el signo del Grial. Como una de las principales leyendas dice, el que posee esta lanza y entiende a qué fuerza sirve, tiene el destino del mundo en sus manos, ya sean buenas o malas. Entonces, comenzaré con quien poseía esta lanza. Alejandro Magno, Julio César, Josué, el rey Herodes, por supuesto, el mismo centurión Longino, con cuyo nombre se asocia esta lanza, San Mauricio, Carlomagno, Federico Barbarroja, Napoleón lo persiguió, el emperador Constantino. Últimamente, esta lanza atrajo a mayor atención y se vinculó en muchos artículos, versiones precisamente con Adolf Hitler. Fue, digamos, la última figura histórica en cuyas manos estaba esta lanza. ¿Qué nos interesa? En Alatra TV se emitió el programa XP Energy, los primeros creadores de la conciencia artificial en el mundo. ¿De qué se habla en esta transmisión? En general, un grupo de programadores entusiastas se reunió y decidió crear una conciencia artificial. Atención, conciencia artificial, no inteligencia artificial. Son cosas totalmente diferentes, y esto debe entenderse. Es como un scooter y un avión. Así es la diferencia entre la inteligencia y la conciencia. Me gustaría saber más sobre los bolsos de los dioses. De hecho, lo que atrajo a muchos espectadores, y a nosotros también, fue el simbolismo que tiene esta empresa y el simbolismo que se mostró en esta transmisión. Es decir, precisamente la misma lanza del destino. Precisamente la punta, o como se le llama, la lanza del poder. Es realmente una especie de ciencia ficción, como si el futuro fuera ahora. Solo en las películas sabe cuando algunos futuristas... Tenías razón, ella no vio nada. No puedo ver nada de inmediato. Mira aquí, Tanyusha. Esto es lo que hay aquí. Aquí está, ¿lo ves? Y aquí está, y Alexei lo tiene. Hicimos especialmente camisetas para mostrar. ¡Wow! Pensamos que estabas a punto de notarlo. Es bueno que no haya apostado. Esto es... Lo principal es que... Habría perdido en la apuesta. Hablando de mí, no me atraería este pedazo de hierro. Esto es lo que me atraería. Atrae a todos, Igor Mikhailovich. Esta es la lanza del destino. Sí. Y esto es un pedazo de hierro. Es conveniente y cómodo, estoy de acuerdo. ¿Sí? No sé, ¿alguien en Ucrania tiene un pedazo de hierro así o no? Bueno, no importa. Solo uno, tal vez. Tal vez, no lo sé. No es un hecho. Pero es cierto que no existe lo mismo que esto. ¿Entiendes? Sí, alguien posiblemente tiene tal cosa, pero definitivamente no tienen esta. Mientras que nosotros sí. Esta es una copia de igual tamaño. O el original. Tanyush, todos los que dicen que tienen el original, y son 4 personas que lo declaran, todos tienen una copia, créeme. Pero ese no es el punto. Lo que importa es el simbolismo, el significado que tiene y lo que hay detrás de ello. Eso es lo importante. Cuando los chicos vieron la lanza del destino, esta punta, hicieron la pregunta. Esta es una copia de igual tamaño. O el original. Creo que a todos les encantaría saber realmente si es original y dónde podría estar si no es original. A lo que Igor Mikhailovich respondió: Tanyush, todos los que dicen que tienen el original y son 4 personas que lo declaran, todos tienen una copia, créeme.
Naturalmente, uno quiere saber quién no está equivocado y en cuáles manos está esta lanza. Ahora veamos exactamente esos 4 lugares o fuentes que afirman, no suponen, sino que afirman que el original de la lanza de Cristo o la lanza del destino está en su posesión. El primero, el más famoso y promocionado, es el Museo de Viena. Allí está la misma lanza que Carlomagno y Friedrich Barbarroja tenían. Bueno, naturalmente Adolf Hitler. Y luego, después de que los estadounidenses se la llevaran como un trofeo, regresó al mismo museo. Seguimos. Está la lanza de Cracovia. Se conserva en la ciudad de Cracovia, pero hoy en día está oficialmente reconocido que es una copia de la lanza de Viena. El siguiente lugar donde se guarda otra lanza es Roma. El Vaticano afirma tener el original y que el de Viena no lo es. Pero lo que es importante entender, hay versiones de que esta lanza está más relacionada y se refiere a otro personaje que también vivió en la era de Jesucristo, el apóstol Pedro. La más misteriosa es la lanza de Armenia. ¿Por qué? Porque se exhibe en muy raras ocasiones. No la mostraban a todo el mundo, para nada. No es difícil de encontrar. Hay un monasterio, cuyo nombre es fácil de encontrar, pero difícil de pronunciar. La Catedral de Echmiadzin. Se cuenta la historia de cómo llegó allí, quién y cómo la perseguían, tratando de conquistarla. Pero la historia oficial no va más allá de esas 4 copias. 4 fuentes oficiales. 4 lugares oficiales donde se cree que está la lanza original. A propósito, sea o no así, escriben en los comentarios. No es difícil, ahí abajo, su versión sobre la cual su lanza es la original, la verdadera, y así sucesivamente. Ahora solo hay versiones, y entonces, ¿qué pasa entre ellas? Hay una disputa entre ellas sobre quién es el dueño de la original utilizada para herir a Cristo. ¿Qué hicieron los austríacos? Ellos, sin avergonzarse, hicieron un análisis químico de su lanza. Usando un modelo virtual de la lanza, Vetter muestra paso a paso el análisis realizado. Desmintiendo una leyenda que vivió por cientos de años, Vetter probó que la lanza no puede relacionarse con la época de Jesucristo, mientras que a la lanza de Armenia no dejan examinarla. La lanza romana tampoco. Todo se esconde. ¿Para qué? De nuevo, para tener un cierto mito alrededor, para que haya un secreto. Un representante del Vaticano podría salir y decir, chicos, aquellos tienen una lanza falsa y está aprobado por la ciencia, mientras que nosotros tenemos la verdadera. Déjame tocarlo, demuéstramelo. No podemos. No dejamos tocar las reliquias. Solo pueden mirarse a ciertas horas y no todos. Es una mera especulación. ¿Qué es importante y qué es lo que a nosotros mismos nos gustaría entender? ¿Es la lanza de Longinos realmente la misma reliquia que puede cambiar el destino del mundo? La profecía suena así. El que posee esta lanza y entiende a qué fuerza sirve, tiene el destino del mundo en sus manos, buenas o malas. Es importante entender que cuando Hitler tomó posesión de esa lanza, sabía de la profecía. Hitler sabía que la lanza podía ayudarle a realizar sus planes. Naturalmente, no se separó de la lanza, siempre estuvo con él. Hay una versión de que cuando los soldados americanos encontraron la lanza, se la llevaron, justo 30 minutos después de que Adolf Hitler se suicidara. La siguiente versión, que puede decirse que es puramente una especulación de mucha gente, es si los americanos devolvieron el original a Europa, a Viena, o si se quedaron con el original y devolvieron la copia a Viena. Esta es una versión. La segunda es aún más interesante, que los nazis hicieron su propia copia. La dejaron a la vista antes de que los americanos invadieran este búnker secreto, mientras que la lanza que tenía Hitler la escondieron en algún lugar y la ocultaron. Así que en las versiones y las conjeturas uno puede confundirse y perderse. Nos gustaría también escuchar su versión de esos hechos. Tal vez algunas suposiciones, o tiene alguna información sobre ello, que has estudiado, que has buscado.
Compártanlo enviando a nuestro correo. Escriban sus comentarios. Con gusto nos pondremos en contacto con ustedes y nos comunicaremos. Seguiremos estudiando este tema. Volvamos a la versión más famosa y promocionada de la lanza. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué se la llama lanza del destino? Es tan simple como eso. El centurión Longín, que participó en la ejecución de Cristo, atravesó con su lanza el cuerpo de Cristo colgado en la cruz. Según una leyenda o según uno de los evangelios, la sangre de la herida de Cristo golpeó la cara de Longín. ¿Y qué pasó? Ocurrió un milagro. Se curó. Tienes que entender de qué se curó. Se curó de la ceguera. El centurión era el mismo soldado que atravesó las costillas del Salvador crucificado con su lanza y recibió la curación de sus ojos enfermos de la sangre derramada. Nos profundizamos en el tema. Nos hemos interesado. ¿Cómo un legionario ciego o cualquier hombre podría ser un soldado de la legión romana del imperio más poderoso en aquel tiempo? Dicen que tenía una catarata. Después de eso, Longinos reconoce a Jesucristo como justo. Lo reconoce como el Hijo de Dios y se convierte en un cristiano, uno de los primeros en aceptar el cristianismo, y luego sigue predicando. Esta es la versión oficial, la más común, que es fácil de encontrar en todas partes. Es interesante para nosotros compararlo con la información del libro de Anastasia Novik, Sensei 4. Nos dice que Longino no era ciego, que era uno de los hombres de confianza de Poncio Pilatos y que tenía la siguiente tarea: herir a Cristo con precisión para fingir su muerte, su fallecimiento. Y Longinos hizo esta tarea perfectamente, es decir, dio este golpe en cierto ángulo, entre ciertas costillas, y el golpe fue tan filigrano que no dañó ni perjudicó ningún otro órgano interno. Por lo tanto, ojo, la pregunta lógica es, ¿cómo podría un ciego realizar tal acción? Me parece que es imposible, sinceramente hablando, habiendo comparado esto con los hechos de que los soldados romanos estaban muy bien entrenados en ciencia militar. Eran hábiles en la posesión de armas. No era difícil dar un golpe tan preciso. Puede surgir una pregunta lógica. ¿Para qué? Se hizo para salvar a Cristo. Poncio Pilato comprendió que le sería difícil ir en contra de los sacerdotes judíos, así que decidió hacer un poco de trampa. Y eso fue exactamente lo que sus hombres fieles le ayudaron a hacer. ¿Qué pasó después a Jesucristo, su destino? ¿Qué sucedió con Poncio Pilatos y Longinos? Pueden leer en este libro. Chicos, no vamos a contarlo ni a destripar el libro. Así que es interesante, entonces, que entren, que lean. Pueden encontrar el enlace de este libro abajo, como siempre. Se pueden descargar fácilmente, leerlos y averiguar por su cuenta si les interesa. Por favor, escríbanos su comentario debajo del video. ¿Qué piensa al respecto? En general, tenemos una pregunta natural y, desde nuestro punto de vista, legítima. ¿Por qué el arma asesina en el cristianismo está envuelta en un halo de honor y es una de las principales reliquias de esta religión? En la Edad Media, era muy importante para cualquier gobernante confirmar su poder por alguna providencia divina. Y si poseía una de las reliquias del cristianismo, entonces a la gente le parecía menos sospechoso el modo de cómo llegó al poder, si está haciendo todo bien, y así sucesivamente. Y por eso todos los gobernantes querían poseer un cierto artefacto, es decir, una parte de la cruz, la sábana, los clavos, la lanza y así sucesivamente. Era como una confirmación de la santidad de este o aquel gobernante. Y en la Edad Media, por cierto, hubo mucha especulación sobre ello. Es decir, hubo muchas falsificaciones. Y creo que el Vaticano pilló rápidamente lo beneficioso que podría ser y comenzó a comerciar con las lanzas. Así que la lanza del destino o lanza de Longinos, en su tiempo, llegó a Nuremberg. Nuremberg era una ciudad muy rica en ese momento.
y necesitaban atraer más interés de los comerciantes, peregrinos y creyentes. Así que compraron esta lanza en Praga y la pusieron en exhibición para que todos la vieran. También había un montón de cosas inventadas. Por ejemplo, uno al tocarla en un instante se curaba, le llegaba la suerte, etc. Pero lo principal, lo que entendí, es que se le concedía a su dueño la capacidad para realizar sus objetivos. Si consideramos las versiones de origen de esta lanza, entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, hay una ilógica y otra versión lógica. Está construida exclusivamente sobre un algoritmo y una cronología de ocurrencia de esta lanza en diferentes personas. Una de las versiones, naturalmente, es la más interesante para los judíos. Esta lanza una vez fue lanzada a David por los enemigos. Ese David que derrotó a Goliat. Luego pasó de David a Josué. Luego, después de Josué, de alguna manera llegó a Herodes. Y después de Herodes, el centurión romano Longinos lo obtuvo de repente. Ahora, no está claro cómo el gobernante judío le dio al centurión romano la lanza de poder. Es muy extraño. Y hay otra versión que dice que Longinos obtuvo esta lanza de su padre, que también fue legionario romano. Su padre sirvió a Julio César. Julio César poseía esta lanza del destino y se la dio al padre de Longinos como muestra de su buen servicio, y luego se la pasaron a él. Y entonces podemos rastrear la cadena de todos los otros propietarios que hemos mencionado. Esta versión es más lógica. No digo que sea más plausible. Digo que es más lógica. ¿Por qué? Porque entonces se puede seguir una cadena hasta Alejandro Magno y vincularlo todo con el hecho de que los gobernantes del mundo, comandantes, conquistadores, buscaron poseer esta lanza. ¿Cómo llegó la lanza a Julio César? La pregunta sigue en pie. Pero antes de Julio César, se cree que otro gran comandante militar, Alejandro Magno, también era dueño de esta lanza. ¿Cómo la lanza llegó a Alejandro de Macedonia? Nosotros tampoco lo sabemos. A partir de aquí, aparecen muchas más preguntas, más versiones y conjeturas. ¿Cuándo se creó esta lanza? Y por supuesto, estos hechos inmediatamente sugieren que la lanza del destino existía todavía en la época precristiana, lo que significa que fue antes de que, digamos, Cristo apareciera en esta tierra. Y de nuevo, esto insinúa que este instrumento fue creado en los tiempos no se sabe qué tan lejanos y no se sabe por quién. Y lo más importante, ¿para qué? ¿Quién creen que fue el que la creó? ¿Podría ser incluso de origen extraterrestre? Si hablamos de misterios y leyendas, para ser más exactos de las narrativas que existen sobre la lanza del destino, entonces probablemente una de las más interesantes, en nuestra opinión, es que con la ayuda de la lanza del destino es posible derrotar a Satanás. Y aquí es donde emerge la imagen de Jorge el Victorioso. Creo que mucha gente conoce a Jorge el Victorioso como el vencedor de la serpiente, como el vencedor de todo el mal. Es un jinete en un caballo blanco con un manto que usa una lanza para atravesar un dragón. Así que, de nuevo, el dragón en muchas religiones es un símbolo del mal, un símbolo de Satanás. Nos interesa precisamente la información que está en los libros de Anastasia Novik. En el primer libro, Sensei, la autora habla de un sueño que había soñado directamente con Sensei. En ese sueño nos cuenta sobre el jinete rojo. Chicos, voy a leer este fragmento y después explicaré por qué nos interesa. Cuando la estrella se acercó mucho, vi que era un jinete. Su túnica y armadura estaban hechas de oro puro, que brillaba intensamente y ardía como si fueran las llamas rojas. Incluso su caballo estaba cubierto con una manta tejida con pequeñas placas de oro rojo. Las deslumbrantes vestimentas ocultaban completamente al jinete, dejando solo sus ojos abiertos. En su mano tenía una lanza. En el extremo de la lanza había una bandera con una imagen del brote de loto, dentro del cual había una pirámide, un ojo y algunos otros jeroglíficos y dibujos.
Bien, ¿otra lanza? Por favor, presten atención a esa bandera y a lo que se representa en ella. En nuestro episodio anterior hablamos de los signos de Shambhala y hablamos del Tamga, del Señor de Shambhala. Ahora es fácil comprobar que la lanza del destino siempre está vinculada directamente al Grial. La Tamga de Shambhala da una pista de lo que es el Grial. Y el jinete rojo es Rinpoche, el señor de Shambhala. En nuestra opinión, esta es una información muy interesante. Nos anima a pensar y a emprender la búsqueda desde un enfoque un poco diferente. ¿Por qué el nombre de la compañía y el logo es la lanza del destino? En realidad tiene algo en común. Utilizamos en nuestra práctica, y tal vez incluso hablaremos de ello, utilizamos lo que los alquimistas llamaron el elixir de la inmortalidad. Eso es, básicamente, un estimulante. Hablaremos de ello más tarde. De acuerdo. Nos sentaremos cómodamente donde quieras y hablaremos. ¿Qué es el elixir de la inmortalidad en la alquimia? Esto es lo que ocupa el segundo puesto, digamos, de importancia en toda la alquimia. En el primer puesto está la piedra filosofal. ¿Qué es la lanza sagrada en el cristianismo? Y nosotros vivimos en un país cristiano, ¿verdad? Es un símbolo. Ocupa el segundo lugar. El primer lugar lo ocupa el Grial. Esto es lo que mucha gente querría poseer y conseguir. Aquí hay una conexión asociativa. Y no solo. Gracias. Digamos. Es interesante. Pero eso no es todo tampoco. El programa XP-NG, los primeros creadores de la conciencia artificial en el mundo, en realidad tiene una gran cantidad de símbolos interesantes e inusuales. Como dije antes, nos atrajo el símbolo de la lanza del destino. Decidimos indagar y encontramos algo al respecto. Pero, chicos, repito, tal vez ya hayan visto este programa, tal vez les interesen algunos otros símbolos, su interpretación y decodificación en diferentes culturas y en diferentes épocas de nuestra civilización. Así que no tengáis duda en escribirnos sobre ello. Expresen sus versiones. Creo que saben la dirección de nuestro correo. En caso de que la hayan olvidado, aquí está en nuestra pantalla. También hay comentarios en la parte inferior. Puedes escribir sobre ello. No lo duden, atrévanse. Descifremos juntos todo ese simbolismo y profundicemos en la esencia y la verdad, que ayuda a mucha gente a ser, al menos libres y como máximo, felices. Gracias por estar con nosotros. Adiós. Viernes 13. Un día oscuro en la historia de la humanidad. Templarios. ¿Por qué fue destruida la orden más poderosa de la Edad Media? Las reliquias más misteriosas y significativas del mundo. El Grial, la lanza del destino. ¿Qué importancia tienen estos artefactos para nuestra civilización? 13 de noviembre. Cuarta Conferencia Internacional Caleidoscopio de Hechos. En búsqueda de la verdad. Santo Grial, lanza del destino. ¿Quién ha guiado el curso de nuestra historia durante siglos? Hechos incómodos. Sociedades secretas, organizaciones sacerdotales, órdenes de caballeros. ¿Quiénes son arats y arcontes, albañiles libres y francomasones? Sociedad de tiempos de Imhotep. ¿Por qué los sacerdotes todavía tienen miedo de la revelación de la historia verdadera? Invitamos a científicos y especialistas y a todos los que deseen estudiar juntos estos y otros temas. Estudio internacional en el marco del proyecto único Caleidoscopio de Hechos. En vivo, el viernes 13 de noviembre del 2020. En búsqueda de la verdad,
Santo Grial, lanza del destino. Conocer el pasado puede cambiar el presente y el futuro. Es hora de devolver la verdad a la gente. Por iniciativa de los participantes del movimiento social Alatra de Alemania y Austria.